6 kilómetros atrás dejábamos Bahía Creek. Vamos a ir. Nos adentramos a la arena de la playa. Bajar hasta la parte firme nos llevó unos minutos de lucha, pero rápidamente encontramos la orilla. Y así arrancábamos la segunda parte del recorrido de la Ruta 1 en Río Negro, Argentina. Teníamos que recorrer aproximadamente 195 kilómetros desde Bahía Creek hasta las grutas. ¡Wow! En algunos tramos se complicaba la arena y en otros las conchillas que se amontonaban y formaban montículos difíciles de atravesar. Para poder hacer este camino es indispensable conocer las tablas de mareas, ya que para poder pasar por la playa hay que hacerlo durante la bajamar, cuando está bastante bajo, para poder tener tiempo y contar con la playa lo bastante firme. Para conocer las tablas de mareas se puede consultar, por ejemplo, la página tablademareas.com. Sí, ¿no será ahí? Sí, es acá. Ahí están los otros postes, mira. Sí, ahí están los pozos azules. Unos días antes nos habíamos encontrado con gente en la playa de Bahía Creek que nos había recomendado estar atentos a unos palos que indicaban dónde teníamos que salir de la playa y retomar así la ruta 1. Había que recorrer unos 6 kilómetros aproximadamente. No, allá adelante. Y así, de casualidad, vimos los palos que tanto buscábamos. Ahí estaban, bastante alejados de la orilla, pero al tomar su dirección y atravesar las conchillas y la arena, descubrimos nuevamente la ruta 1. Más difícil el río que esa arena. Espectacular. La belleza del lugar es indescriptible. No hay palabras ni imágenes que puedan transmitir ese cielo, ese mar y esa arena.
y esa soledad que nos rodeaba, la adrenalina de ir hacia lo desconocido, donde solo estábamos nosotros, y a la vez la felicidad de estar subidos a la moto viajando por esos lugares tan inhóspitos. Al ver desde arriba se ve claramente donde aparece nuevamente la Ruta 1 y a unos kilómetros se puede ver la Caleta de los Loros. Hacia allí fuimos. ¿Los loros es eso? Es esto, Caleta de los Loros. Ok, perfecto. Eso es todo, Caleta. Listo. Y para Pozo Salado tenemos que seguir por abajo, digamos. Por abajo No, no, ok. tiene que seguir por la ruta. Ah, por la ruta. ¿Y hay otra entrada para Pozo Salado? Ah, ¿Vos por dónde venís ahora de Bahía Creek? vengo de Bahía Creek. Bueno, vos seguís la ruta Sí, y dale siempre a la izquierda. ok. Te vas a encontrar Sí. con eso. Y es allá, mirá, donde se ve aquello, ¿viste? Ahí es. Ah, listo, listo, listo. La Caleta de los Loros es parte del área natural protegida denominado Pozo Salado, Caleta de los Loros y Punta Mejillón. Es una depresión de la costa marina que se interna unos 3 kilómetros aproximadamente en el continente y donde se desarrolla un ambiente que se llama marisma. Son amplias planicies y canales de mareas, dunas y bancos intermareales. Aquí crecen unos pastos salinos conocidos como espartillares, donde viven cangrejales del fango y colonias de mejillones. Este área es frecuentemente visitada por flamencos, patos, gaviotines de pico grueso, cisne de cuello negro y chorlitos migratorios de varias especies. Además de su belleza natural, Caleta de los Loros es todo un mito. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, una gran cantidad de submarinos pertenecientes a la flota nazi quedaron varados por el mundo. Bajo órdenes contradictorias, algunos se autohundieron y otros se entregaron a las fuerzas aliadas. La rendición alemana se entregó el 10 de julio de 1945 el submarino U-530 en Mar del Plata. El 25 de ese mismo mes, un informe de la Armada Argentina estableció la presencia de un submarino en la zona de Claromecó. Varios documentos de la Armada señalan el avistaje de submarinos o periscopios cerca de San Clemente del Tuyú y Necochea. Las costas patagónicas se llenaron de rumores sobre submarinos desembarcando en la niebla. Estos rumores parecieron concentrarse en un lugar específico, en este lugar desolado con playas solitarias que parece estar en medio de la nada. Sí, en Caleta de los Loros.
Cuentan que en estas aguas patagónicas, en 1945, se hundieron 2 submarinos provenientes de un convoy de varias embarcaciones nazis, que navegaban los mares argentinos con el afán de desembarcar a parte de la cúpula de jerarcas nazis en fuga. Y aún se atreven a más. Dicen que Hitler no se suicidó, sino que huyó, desembarcó en Caleta de los Loros y vivió en la Patagonia. Y ahora sí, a encarar los 80 kilómetros de ripio que nos faltan hasta el asfalto, que nos llevará a San Antonio Oeste. Este segundo tramo también es espectacular. Playas, playas y más playas, algunas solitarias y otras con pescadores. Hasta que llegamos a la playa Las Conchillas, que está formada por restos fósiles de crustáceos y moluscos. La playa se encuentra a unos 2 kilómetros de San Antonio Oeste. Nuestro día, antes de terminar, pasaba por San Antonio Oeste, pero ya nos habíamos quedado sin memorias y baterías para grabarlo, y de ahí directo a las grutas, donde tuvimos más aventuras y también desventuras. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo va? Acá es mal, la Mal. verdad que es súper mal, la verdad que muy mal. Vamos sacando el agua, pero se mete, ya no se...